Buenas, estamos aquí con Manu Riquelme, que nos va a hablar un poco de su última novela, Videoclub 84. Manu, muchas gracias por venir. ¿Qué diantres es Videoclub 84? Bueno, Videoclub 84 es una novela que yo escribí hace 3 años y que salió concretamente el año pasado en formato ebook en Amazon. Y por casualidades de la vida, pues Lucía, que es mi editora, la leyó, le gustó, cayó en sus manos y me propuso editarla en edición física, con libros de autoengaño. Y puedes un poco explicarnos un poco el papel, el rol que tiene el videoclub, porque quizás para nosotros de nuestra generación es algo muy importante, pero para la gente joven a lo mejor ni siquiera sabe exactamente el uso real de un videoclub. ¿Nos puedes contar un poco qué es un videoclub en 1999, que es cuando se ambienta el libro? Bueno, el videoclub en 1999 era un poco un espacio, ¿no? Ahora se ha quedado relegado a Netflix y a Internet. Un poco ya no es un espacio, ¿no? Propiamente dicho. Y a mí me interesaba un poco eso, casi hacer una labor de arqueología para la gente de 15 años o gente adolescente que lo pueda leer el libro, saber lo que había antes, ¿no? En comparación con lo que hay ahora. ¿Crees que lo que había antes era mejor? Lo típico que se dice que es con una nostalgia impostada, de que antes el videoclub era muy bueno y lo que hay ahora no es tan bueno porque se pierde cierta calidez. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que no necesariamente, o sea que los tiempos están en transición, vamos cambiando y eso, y no... Realmente cambia el formato, pero no cambia lo que es el sentimiento de alguna forma, ¿no? Bueno, háblanos un poco del protagonista, Óscar, que parece ser que es un viajero en el tiempo. Sí, Óscar es un chaval que tiene 15 años, su padre regenta el típico videoclub de barrio y tal, y él es pues como un chaval muy soñador, se ha criado entre películas de VHS y todo lo tiende a comparar un poco con el cine, ¿no? Su propia vida personal siempre la extrapola un poco al cine, a las películas que a él le gustan, ¿no? Suelen ser películas de los 80. Y tiene la particularidad de lo que tú dices, su película favorita es Regreso al futuro y siempre está como viajando en el tiempo hacia atrás, hacia adelante. Es un poco idealista del pasado, ¿no? Está un poco atrapado en el pasado. ¿Y cuánto de autobiográfico tienes ahí, de un poco de Óscar? Porque un poco, que nos conocemos un poco, hablas un poco ahí de elementos un poco cinematográficos, todo el bagaje ochentero, cultural, ya no solamente de... Porque mencionas también cómics, ¿no? Ya no solamente de cine, ¿no? ¿Cuánto hay de autobiografía un poco en Videoclub 84? Yo creo que, bueno, poquita. Sí que está basado en un verano que yo pasé que no pasaba prácticamente nada, pero sí que corría el riesgo de que fuera una novela aburrida, con lo cual tenía que meterle ciertos elementos de ficción, ¿no? De alguna forma. Entonces sí, hay ciertas cosas que inevitablemente son ciertas, o sea, son autobiográficas, pero luego otras que no tienen nada que ver. Y hemos hablado de Óscar, ahora comentándonos un poco la protagonista femenina, que me interesa mucho cuando lo empecé a leer, porque hablando de conceptos como la Maniac Pixie Girl y un poco ese concepto de chica que todo el mundo desea porque es un poco como más introvertida, y como tú de alguna manera haces de una manera muy inteligente, como que desarticulas esa idea, manteniendo un poco los puntos constantes que aún pueden de alguna manera ser atractivos, pero de alguna manera no estigmatizas mucho, ¿no? De alguna manera no es una novela que la ponga como un objeto. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso de encontrar ese personaje que siga siendo interesante? Sí, yo quería hacer un personaje que fuera completamente lo opuesto a Óscar, ¿no? Que es un chaval más retraído, más tímido, y ella de alguna forma es su opuesto, ¿no? Y es una relación que sigue funcionando a día de hoy en el cine, ¿no? Lo hemos visto en 500 días juntos, en películas como... no me sale el nombre, esta también que hizo sí, Ruby Sparks. Ruby sí. Sparks y tal. Me han comparado de vez en cuando el libro un poco en esa línea, ¿no? De películas así, comedias románticas y tal. Y siempre hace mucha gracia. Yo creo que es una relación que sigue funcionando a modo de pez fuera de agua, ¿no? De dos personajes que son muy opuestos, pero tienen cierta atracción de alguna forma y generan siempre, pues, comicidad, ¿no? Por verlos tan diferentes. ¿Y cuál crees que son los peligros? Porque lo hablamos muchas veces de cuáles son los peligros que tú crees que tiene ese tipo de personaje. Que, por ejemplo, muchas veces se ha criticado que ese tipo de personaje puede tener un tufo un poco conservador, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, que 500 días juntos es casi como una novela de una persona que no entiende al género femenino. Sí. ¿Cómo le das tú la vuelta en esa novela? Yo intento, sobre todo, hacer un personaje muy activo. O sea, que haya un personaje femenino que no sea simplemente la chica que está ahí, sino que sea prácticamente el 50% de las cosas que pasan dentro de la novela son gracias a la chica, ¿no? Si no estuviera ahí la chica, no pasarían ciertas cosas de la novela. O sea, que es un personaje también bastante activo en ese sentido. Bueno, y hay una cosa que me interesa mucho de la novela es que pasa en esa especie como de verano de desolación, que aunque no se dice en la novela, se ambienta un poco en esa Murcia casi un poco apocalíptica, donde no pasa nada. ¿Puedes contarnos un poco eso? O sea, la influencia que tiene ese paraje, ese verano en Murcia. Seguramente sea la parte más autobiográfica de la novela, porque es un verano el verano del 99, que unos amigos y yo lo conocemos como el verano patético, y era un verano en el que realmente no sucedía nada, ¿no? No había internet en el que te pudieses refugiar, y entonces pues íbamos
de un poco de Corte Inglés en Corte Inglés buscando el aire acondicionado, ¿no? O sea, y no había mucho que hacer realmente. Y hablando un poco también de la hora de las referencias, utilizas muchas referencias, de hecho casi todos los títulos, y es una especie como de código que cualquier persona fan del terror o de la fantasía de los últimos 20 años puede un poco desentrañar. ¿Qué papel crees que juegan las referencias hoy en día? Por ejemplo, hay series como Stranger Things de Netflix que utilizan mucho las referencias, pero casi parece que no construye nada nuevo, que solo bebe de ellas. ¿Cómo lo has manejado tú eso en la novela? Yo en ese sentido tenía mucho miedo de que fuese una novela que solo se basase en referencias, ¿no? Entonces lo que intenté hacer fue que estuviera muy a servicio de la historia. No hay referencias gratuitas, o sea, per se, si se nombra Gremlins es porque viene a cuento, en la historia pasa algo relacionado con Gremlins, y realmente hacer eso, ¿no? Un poco pequeños homenajes y pequeños guiños a ciertas películas, pero que complementen, ¿no? De alguna forma la historia. Y hemos hablado un poco del género al que pertenece la novela, a pesar de tener ciertos elementos fantásticos. Es una novela juvenil. Pero ¿tú que realmente lo consideras una novela juvenil para nuevos lectores o para gente un poco que nos hemos criado en un videoclub? Yo jugué ambas cosas, ¿no? O sea, un poco hacer una novela juvenil con un estilo juvenil y eso que pudiera cogerla a un chaval de 15 años completamente ajeno a lo que es un VHS. Y luego también, por otra parte, que pudiera alguien identificarse en nuestra generación, ¿no? Alguien en los 30, que lo leyese con un poco de nostalgia y eso, ¿no? Aunque ahora está un poco mal visto lo del tema de la nostalgia, pero que pudiese revivir ese sentimiento, ¿no? De ir al videoclub, de coger películas, etcétera. Y hablando un poco del videoclub, ¿qué películas, tanto tú como yo seguramente, nos ha pasado que hemos ido muchas veces al videoclub sin saber nada? O sea, en un tiempo donde no había referencias, aparte de un par de revistas de cine. ¿Has descubierto alguna joya tú en algún videoclub que dijeras, Dios mío, esta película es maravillosa y no había oído hablar nunca de ella? Tengo la experiencia contraria. O sea, yo me acuerdo que era muy fan de la saga de Ghoulies y recuerdo alquilar la tercera parte pensando que era una película de terror y me encontré con una especie de comedia estilo Porky's con muchos desnudos gratuitos y tal. Y bueno, yo era pequeño y eso y la película me gustó. Pero me encontré con algo totalmente diferente, ¿no? Y es una película que recuerdo con cierto cariño, es muy mala, realmente es muy mala, es terrible. Pero yo creo que estaba un poco esa idea, ¿no? De encontrarte películas que no sabías realmente y que solo las jugabas por la carátula. Sí, efectivamente, claro, o sea, era la magia de la carátula, ¿no? También recuerdo películas que yo no me atrevía a alquilar por la carátula, ¿no? Noche de Miedo, algunas que nada más. Noche de Miedo 2, me acuerdo que cuando salía, que era como mucho más salvaje que Noche de Miedo 1, y habían otras películas que eran como muy míticas, que era la de El terror llama a su puerta, por ejemplo. Sí, simplemente por el hecho de ver la carátula, ¿no? Te imponía un poco de respeto. Un poco de respeto. Y bueno, hablando un poco también del videoclub, el concepto también un poco tiene la importancia de la banda sonora. Yo creo que hay una especie como de imaginario colectivo de ciertas canciones que como que resuenan durante la novela. ¿Tú tenías esas canciones pensadas durante la novela o las estabas escuchando? ¿O qué referencias un poco tienes ahí? Bueno, yo creo que los 90 fue una etapa bastante fructífera musicalmente. Sí que surgieron varias canciones que están todavía en la conciencia colectiva, ¿no? De la gente. Y sí que tenía ciertas referencias a la hora de escribir el libro. De hecho, hay una referencia constante a la canción del verano, que yo sí que tengo constancia de qué canciones sonaban en el verano del 99, pero no llega a decirse qué canciones, que me parecía algo muy divertido, ¿no? Realmente que la gente, de alguna forma lo que tú dices, ¿no? Se imagine qué canciones sonaban por aquel entonces. Sí, hay una especie como de discurso paralelo, que estás hablando de canciones, pero de alguna manera suenan diferentes grupos que van desde el pop pasando por el post-punk, o sea... Sí se nombran grupos, y se nombran sobre todo también grupos pop de Britney Spears, las Spice Girls, no sé, lo que tocaba en aquella todo época. el momento, toda la magla que había ahí a finales. Sí, a modo mainstream y tal, pero sí, se hacen pequeñas referencias, ¿no? Y que ahora, hablando un poco ya del futuro un poco, ¿qué opinas como a dónde van a ir un poco los tiros? Una vez que va a acabar alguna vez esta nostalgia de intentar volver o va a haber otro tipo de discurso en el futuro? La verdad es que no tengo ni idea. Yo hace 3 años que escribí el libro y no tenía ni idea de que iba a resurgir tan fuerte el tema del revival de los 80. Luego ha venido Stranger Things y ha sido como otra vez los 80 molan. Sí que siempre hay proyectos de hacer remakes y reboots de películas de los 80, ¿no? Pero esto es como la burbuja, ¿no? Realmente cuando estalle y se ponga de moda otra cosa, pues... Nunca se va a saber, ¿no? Nunca se va a saber, ¿no? Es algo tan inestable. Ahora me imagino que están haciendo 1000 series tipo Stranger Things, pero cuando se pase más Stranger Things, pues no sabemos lo que es lo próximo. Los 90, que son los nuevos 80 de alguna forma, ¿no? Reivindicar un poco el pasado más inmediato. Claro, ir de cada década. De cada década. ¿Quién sabe? Y hablando un poco de lo próximo, de que no sabemos lo que va a ser el próximo a nivel de la industria o de Netflix o de las series, ¿qué va a ser lo próximo de Manu Riquelme? Pues ahora mismo estoy con una novela que la tengo ya finiquitada, el primer borrador, que va a ser de terror y va a ser como una versión femenina de Noche de Miedo, Jóvenes Ocultos, también un poco ochentera.
se ambienta en la actualidad, pero con un rollo tono muy- un poco de influencia y Sí. tal. Pues con muchísimas ganas de, bueno, de leer y también de leer, el que no lo haya hecho ya, Videoclub 84. Y muchísimas gracias, Manu, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Un saludo. Saludos.